Hola, ¿qué tal? En este video quiero mostrarles cómo calcular los cables, el breaker de un calentador de agua de 4500 watts y 240 voltios. Bueno, la solución sería lo siguiente. Primero, debemos calcular la corriente. Entonces, la corriente, según la ley de Watt, es igual a la potencia entre el voltaje. Si sustituimos la potencia, sabemos que son los watts, 4500 watts, divididos entre el voltaje. ¿El voltaje cuál es? 240 voltios. Entonces, si dividimos 4500 entre 240 nos da 18.75 amperios. Ok, en este caso ahora tenemos que saber lo siguiente. Número 2. Tenemos que referirnos al código eléctrico de Estados Unidos. En este caso vamos a utilizar este para saber que un calentador de agua, según el artículo en el National Electrical Code, cuando un calentador de agua es de 290 litros o menos, se considera su corriente como una corriente continua. Y nos dice que para seleccionar, primero vamos a seleccionar el breaker, ¿verdad? Para seleccionar el breaker, la corriente que se toma para seleccionar este breaker es la corriente continua multiplicado por 1.25 más la corriente no continua. En este caso no tenemos corriente no continua, es una corriente continua, ¿verdad? Es una corriente continua. Eso lo podemos ver nosotros en el artículo, ya les voy a decir cuál, de los calentadores de agua. Si los calentadores de agua, la corriente se toma como continua o no continua. Nos dice que sí, ¿verdad? En el artículo 422 dice que todo calentador de agua con una capacidad de 450 litros o menos debe considerarse como una carga de corriente continua, una carga continua, para poder calcular los circuitos ramales o branch circuits. Entonces, todo esto son un montón de artículos de código de National Electrical Code, que tenemos que ir a referirnos al National Electrical Code, al NEC, para poder hacerlo. Pero bueno, vamos entonces a hacer el cálculo de la corriente real que vamos a utilizar para poder medir el cable y el breaker. Entonces sería la corriente, sería a 18.75 amperios por 1.25 más 0 amperios, que es la corriente no continua de este calentador, porque no tenemos corriente no continua. ¿Ok? Multiplicamos 18.75 por 1.25, que es el 125%. Nos da 23.437 amperios, ¿verdad? Esta es nuestra corriente real para efectos de seleccionar nuestro breaker y nuestros cables. Luego vamos a referirnos a la tabla 240.6a,
que nos dice qué breaker vamos a usar. Entonces vamos a ponerlo acá. Según tabla 240.6a, 1.6a. No, estoy escribiendo mal para abajo. Según la tabla, lo voy a poner aquí, 240.6a, debemos elegir un breaker, le vamos a llamar, bueno, acá le llamamos en Honduras breaker o interruptor magnetotérmico, breaker de, entonces vamos a la tabla 240.6a y nos dice que el breaker más cercano a 23.43 sería ¿cuál? 25. Aquí está, 25, porque el 20 es muy bajo, saltamos al 25. Muy bien. Breaker de 25 amperios, ¿verdad? Un breaker, como es 240, debería ser un breaker doble, ¿verdad? O bipolar. Si estamos hablando de manera técnica, sería un bipolar de 25 amperios. Pero acá le llamamos un breaker doble de 25 amperios. Eso es lo que buscaríamos nosotros en la ferretería. Ahora vamos a elegir los cables, o podríamos elegir el polo tierra o los cables para este calentador de agua. Vamos a elegir los cables. En este caso vamos a referirnos a la tabla 31016. La tabla 31016 me va a decir la ampacidad de los cables, y según la ampacidad de ese cable voy a elegir un cable que me soporte 23 o más de amperios. Y como yo no sé cuáles son las terminales de este calentador de agua donde yo voy a hacer el empalme, el NEC me dice de que toda corriente menor a 100 amperios se debe utilizar la columna de 60 grados, ok, a menos de que se diga lo contrario en el aparato. Hacemos caso a esto. Entonces vamos a usar la columna de 60 grados, ¿verdad? Con la tabla 31016. Entonces voy a escribir aquí según la tabla 31016 debemos elegir un número. Vamos a ver la tabla 31016. Tengo aquí la tabla 31016, ¿verdad? Y nos dice que vamos a elegir la tabla 316 en la columna de 60 grados, un conductor número 10, porque el 20 es muy bajo, saltamos al 10. ¿Cómo lo elegimos? Tú vienes de aquí, bajas hasta encontrar la corriente mayor, a la calculada es 30 y luego vamos a la izquierda, este es 10. ¿Lo ves ahí? 10. Entonces ahí ya tenemos el cálculo. Un número 10 AWG, ¿verdad? Mínimo. Si nosotros sabemos ya luego si estos terminales son de 75 grados, usamos de 75 grados. Y entonces podríamos utilizar un THHN, un Romex, THHN, etcétera, cualquier cable que esté en esa columna. Porque en la columna de 60 grados solo tenemos los cables TW y los UF, Underground Feeders. Entonces, para efectos de cálculo nada más, 10 es el número
mínimo, pero puede ir subiendo puede ser un número 12, pero no sabemos los demás datos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer de cálculo. Y por último, mira, 5 según vamos a elegir ahora, vamos a elegir el cable que me va a proteger el aparato y a la persona según la corriente que hemos calculado, según los cables que hemos calculado, según el breaker que hemos calculado. Entonces en este caso nos vamos a referir a la tabla de la sección 250.122, que es para los conductores que protegen equipos, ok, los EGC, Equipment Grounding Conductors. Según la tabla 250.122 debemos perdón por la letra que me cuesta escribir aquí así, elegir un número. Vamos a ver la tabla 250.122 Equipment Grounding Conductor, y en este caso vamos a ir acá y vamos a revisar. Acá esta es la columna del breaker que le pusimos. ¿Cuál fue el breaker que elegimos? Un breaker de número que era 25 amperios. Entonces saltamos de 25 a 60 y damos acá y nos sale que es un 10, ¿verdad? Un 10 como conductor de puesta a tierra. Entonces, una cosa que quede destacado en la sección 250 del NEC, me dice de que este conductor se debe de elegir según esta tabla 250.122, pero que no deben o no es necesario que sean más grandes que el cable de alimentación. Entonces, esto es porque a veces pasa que el breaker pues queda y se sube el breaker y nos toca elegir, digamos, un cable, nos tocará elegir un cable número 8 cuando los cables de alimentación mínimo son un 10. Entonces la excepción ahí nos dice que podemos utilizar el mismo de alimentación. ¿Por qué? Porque así podemos usar un Romex, nos puede permitir usar un Romex que ya tiene integrado el cable tierra desnudo y todos son del mismo calibre. Por eso es que se pone eso en la tabla, en la sección 250 del NEC, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, esos serían nuestros cálculos, ya tenemos nuestros cables. Y ahora voy a hacer la demostración, o bueno, vamos a hacer la comprobación con mi aplicación, la aplicación que he estado trabajando de AWG Calculator, y lo vamos a hacer aquí. Entonces vamos aquí a Branch Circuit, vamos a Branch Circuit. Aquí vamos a calcular la temperatura, lo vamos a dejar normal, los terminales normal, ahí no tocamos nada, también ahí no tocamos nada, porque en este caso no nos está diciendo nada el cálculo, el ejercicio. Vamos a elegir, por ejemplo, aquí si podemos elegir el THHN. A ver dónde está, ayúdenme. Ahí está el THHN, lo vamos a elegir. Aquí en la sección que si los cables están expuestos al sol, no lo están. El material conductor es el cobre de monofásico, y los datos eléctricos que teníamos, la corriente continua, habíamos calculado que era 18.75 en la corriente continua, ok. Incluso en mi app aquí le pongo abajo a diferenciar si es corriente continua o no corriente continua. 240 de voltios, bajamos. Aquí en la caída de voltaje no lo especifica el ejercicio, y le vamos a dar calcular y comprobamos. Un número 10 para los cables, me dice que utilice según la tabla 240 un número 25 de breaker doble polo, y en este caso también me dice que utilice un número 10
para el conductor de puesta a tierra, que me va a proteger el equipo y a la persona. Entonces ahí está comprobado, y así como calculamos un calentador de agua. Gracias por su atención.